Hey, ¿cómo estamos? Un saludo. Y bueno, ahora vamos con el capítulo 3 de nuestro libro que estamos revisando la información, que es Beginning Database Design. En este caso tenemos el capítulo 3 titulado Bloques de construcción del modelado de datos. Entonces, empezaremos por la parte principal, que es definiendo algunos términos que serán muy importantes en todo el desarrollo de este capítulo. La información. La información podemos definirla como cualquier dato, valga la redundancia, información o historia que se nos cuente sobre algo. Entonces es el conocimiento adquirido. Se nos puede dar, es decir, nos puede decir alguien la información, pasarnos, podemos nosotros consultar en libros, en internet actualmente, o que nosotros adquirimos, es decir, por una experiencia aprendimos cualquier cosa. Y esta información, claro, tiene varias partes. Una de ellas son los datos. Son son elementos de la información que son únicos y que son procesados como valores individuales. Es decir, nombres, edades, podemos decir características incluso. Y podemos eso añadirlos en lo que después se hará, que son las tablas. Ahora, un programa de ordenador es un conjunto de instrucciones. Todos esos todo el software que tenemos simplemente son un conjunto de instrucciones que hacen eh, lo que nosotros o que lo que el programa necesita, es decir, lo que la base de datos pide. En este caso, hablando de este caso, un programa es una instrucción, es un conjunto de instrucciones para lograr un cometido. Un ejemplo bastante claro que vamos a poner, por ejemplo, yo quiero registrar lo que es una base de datos y quiero registrar lo que es un cliente en una tabla que ya tenemos. Entonces, el programa, por ejemplo, dice que primero se llenen los datos en el formulario, después se haga clic en enviar y si está todo correcto con las debidas validaciones, se agregará. Es decir, tenemos unas instrucciones establecidas. También debemos definir lo que son tipos de datos. Los tipos de datos son los, valga la redundancia, las características de estos datos, es decir, que si pueden ser cadenas, que si pueden ser números y qué sé yo, pueden ser valores booleanos. Ese de ahí tenemos que definirlos al momento de la creación de nuestra base de datos. Ahora, la integridad de los datos. La integridad de los datos es un proceso muy importante, una parte muy importante del modelado por parte del programador, del diseñador del modelo, de la base de datos, porque nosotros debemos ser capaces de asegurar que los datos van a estar seguros. Es decir, que los datos no pueden tener fallos, bueno, que pueden revertirse ante fallos. Por ejemplo, un fallo humano, si es que se equivoca, por ejemplo, el que lo está registrando, puede rehacerse, deshacerse lo que se hizo mal. Y también tenemos que ver lo que es en caso de que tengamos algún virus o todo eso, uno de los pasos que se recomienda es hacer copias de seguridad de la base de datos periódicamente, diariamente si es posible, para que los datos se mantengan, es decir, no sufran a daños. En el caso de que nosotros tengamos una empresa grande en el que nosotros estemos trabajando, como el ejemplo que nos daba el ingeniero, en el que nosotros tengamos un listado de personas que están adeudando un dinero a la empresa y esa información pueda verse afectada por, yo que sé, un virus o alguien intenta acceder a ella y o se llega a borrar y nosotros no tenemos ninguna seguridad, no podemos tener una integridad de los datos, ese listado de personas se va a perder para siempre y no sabemos quién nos debe, no sabemos cómo recuperar eso y vamos a tener bastantes problemas. Entonces este es un punto muy importante al momento de realizar el modelo de nuestra base de datos. Ahora, vamos a hablar también de lo que es tablas. La tabla es un contenedor de datos eh, que guardan relación entre sí, es decir, pueden ser una tabla donde la información que se esté almacenando sea solo de un tipo, por decir, solo clientes, solo productos,
Y también tenemos una tabla donde se guarda relación entre datos, o sea, datos repetidos. Por ejemplo, en el caso de una factura, en el que tenemos relaciones entre clientes, entre productos, entre empleados y la información que tiene la factura, la tabla factura como entidad. Entonces podemos tener repeticiones de datos de los maestros de datos. Por ejemplo, un cliente puede haber comprado 3 veces y se va a repetir su dato, pero no por eso significa que los datos, la integridad de los datos está mal, sino que nosotros tenemos esta relación en este caso, en este tipo de tablas. Ahora, estas tablas contienen campos y registros. Los campos se aplican a la estructura de los registros, es decir, los campos vienen a ser qué vamos a almacenar de cada registro. Es decir, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una tabla, por ejemplo, clientes, lo que voy a utilizar mucho en este video. Por ejemplo, para nosotros lo que es clientes, definiremos varios campos. Campos simplemente son la información que queremos guardar. Por ejemplo, los nombres del cliente, edad del cliente, dirección del cliente, dirección de correo electrónico, celular, etcétera. Entonces, lo que nosotros definimos en las tablas, eso de ahí son los campos. Y los registros simplemente son las filas, es decir, cada cliente que se va registrando se tienen que llenar esos, ¿cómo se llama? Esos registros, esos campos, en el caso de que se defina que puedan o no ser nulos. Y bueno, de ahí tenemos más explicado lo que registros de la manera que les decía. Los registros son los datos que contiene esa tabla. Es decir, son cada una de las filas, cada uno de los clientes, cada una de las facturas de los empleados que nosotros tengamos. Esos son los registros. Y los atributos son los mismos que los campos. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de datos. Tenemos en este caso 3 tipos de datos y explicaremos primero un tipo de dato simple, que es una validación básica. Y los requisitos de los valores individuales son, o sea, no son muchos requisitos y se hacen individualmente. Por ejemplo, cadenas y números. En este caso podemos guardar lo que es una cadena fija, que simplemente es una cadena que guarda un número específico de caracteres y en caso de no llenarse se rellena con ceros, y una cadena variable en la que se ajusta a la cadena que tenemos, y los números en que podemos guardar edades, dinero, con los tipos decimales, con enteros, con flotantes, y tiempos también es muy importante para nosotros. Ahora, tenemos tipos de datos complejos, en el que cualquier tipo de datos cubre la brecha entre el objeto y la base de datos. Se quiere decir como objetos binarios, punteros, colección de arreglos, es decir, lo que son matrices, vectores y otros que el usuario puede definir. Y tenemos el tercer tipo de datos, que es el tipo de datos especializado. Son pensados específicamente para un dato complejo y tienen especialización para eso. Por ejemplo, tenemos documentos XML, tenemos datos especiales y multimedia. Es decir, son especiales porque no son ni números, no son cadenas, son, bueno, en el caso de XML, como ustedes saben, tiene los tags en el que se va agregando la información dentro de la apertura y cierre de los tags. Ahora, vamos a ir con algo que es también muy importante al momento de crear nuestra base de datos, que es las restricciones y validaciones. Como nosotros sabemos, al momento de realizar una base de datos, querer realizar un modelado, es importante definir lo que son reglas, es decir, qué tenemos que cumplir, si son reglas de negocio, reglas de entrada de datos, para nosotros poder realizar esto que es muy importante que les explicaba, que es la integridad de los datos. Ahora, tenemos por ejemplo las restricciones not null o null, en el que nosotros podemos definir si es que en ese campo se puede llenar un registro, o sea, es necesario, es obligatorio llenarlo o no es necesario.
Y es muy importante, en el caso de que sea obligatorio, dejarlo en not null para que el usuario, el que va a utilizar el programa, lo ingrese, de manera que no afecte el funcionamiento y que, por ejemplo, queremos hacer una factura. Ustedes saben que cada factura tiene un encabezado en el que se registran los datos del cliente. Por ejemplo, si es que ponemos nulo, que se puede ingresar valores nulo en el, por ejemplo, en el apellido. Si no ingresa apellido, ¿cómo identificamos? En la cédula, igual muy importante, ¿cómo identificamos para que se pueda emitir esa factura? Ahora, hay otras validaciones, que es la revisión de validaciones, en que no se permite que valores que no cumplan con ciertas reglas. Es decir, si nosotros definimos, por ejemplo, ¿cómo les explico? Tenemos valores que tienen que ser ingresados de acorde a algo, y eso se define en las restricciones. Es decir, si una restricción en la que yo pongo que los nombres, por ejemplo, los nombres no deberían tener más allá de 20 caracteres, y entonces ingresa 21, no me debe dejar por el tema de la restricción. Entonces también tenemos lo que son las claves. Las claves nos permiten comprobar y validar las relaciones entre ellas, entre diferentes tablas. Tenemos 3 tipos de claves que explicaremos muy rápidamente, pero que son muy importantes. La clave primaria identifica de forma única el registro de una tabla y que nos ayuda a hacer la relación. Es decir, es el registro único de la tabla el que no se repite, es un dato único y que podemos relacionarlo en otra tabla, en que la otra tabla va a quedar como una clave foránea. Es la clave principal de otra tabla mediante la cual se hace una relación. Y tenemos las claves únicas, que en este caso, por ejemplo, lo que es una clave que no puede repetirse, es decir, que debe ser único, por ejemplo, un número de cédula, o podemos determinar el ID en ese caso. Ahora, es muy importante, otro proceso que es muy importante, es la normalización. La normalización es ajustar lo que nosotros queremos hacer, el modelado, todos los arreglos y toda la información que nosotros tenemos, es normalizarla, es decir, seguir un estándar, tener un estándar para hacerlo y reducir, por ejemplo, la cantidad de tablas que tenemos. Si es que una tabla tiene datos repetidos, podemos reducirla y nos da varios beneficios. Por ejemplo, reducir el espacio físico en el que almacenamos los datos. Se organiza mejor la información, se puede hacer pequeños cambios sin necesidad de buscar el campo específico, sino ir cambiando y, como les digo, simplemente sintetizar toda esa información de una manera adecuada. Ahora, algo muy importante, como les decía, además son las relaciones entre tablas dentro de un modelo entidad-relación. Tenemos varias representaciones, varias relaciones que podemos utilizar. Y por ejemplo, vamos a empezar con la relación de 1 a 1. Una relación de 1 a 1 implica que un solo dato de una tabla puede relacionarse con un solo dato de la otra. Es decir, un solo dato con uno. Por eso se llama relación de 1 a 1, evidentemente. Ahora, tenemos una relación de 1 a varios. Es decir, que un dato de una tabla puede relacionarse con varios datos. Poniendo un ejemplo más práctico, por ejemplo, un cliente puede tener varias tareas, pero una tarea puede ser realizada solamente por un empleado, en este caso, perdón. Entonces, es de 1 a varios, pero igual solo una tarea la realiza un empleado. Es decir, digamos que de donde parte a muchos, pero de los muchos es simplemente a uno, de 1 a 1 en ese caso de regreso. Ahora tenemos una relación de varios a varios. En este caso, una relación de varios a varios es más aconsejable, o es lo que se hace generalmente, que es crear una tercera tabla. Es decir, queremos relacionar 2 tablas, pero tenemos que crear una tercera tabla en la que tendremos las claves principales de los dos para tener un acceso más rápido
en el que nosotros podremos obtener más fácilmente un dato. Además de que esta relación va a guardar íntima relación con lo que es los datos, como les decía, de manera fácil. Ahora, en el ejemplo práctico, en el ejemplo que se puede explicar, ahora tenemos varios empleados que se pueden relacionar y pueden hacer varias tareas, y varias tareas pueden ser hechas por varios empleados. Es decir, no necesariamente las tareas, en este caso que es a donde llegamos, tienen que ser realizadas por uno. Y generalmente utilizamos para estas relaciones, en el caso de que sea de uno a varios o de varios a varios, utilizamos lo que es la pata de cuervo, que se dice que es simplemente utilizar 3 líneas partiendo del centro hacia los lados y uniéndola con la siguiente tabla. Ahora, tenemos algo también llamado ceros o no varios. Estos de aquí nos sirven para relacionar. Por ejemplo, el 0 implica que el registro no tiene que existir en la tabla de destino. Es decir, si ponemos un 0, que en este caso es la relación puesta de 1 a 1, pero con un 0 en donde parte, eso indica que el registro no debe existir en la otra tabla. Un 1 a 0 es una relación de 1 a 0 que implica que puede existir, pero un solo registro. El 1 sin 0 implica que debe existir, obviamente, y el muchos simplemente implica muchos, es decir, que varios registros deben existir, varios campos. Y también hablar algo muy importante que son los índices. Los índices los definimos como una copia de una sección muy pequeña de la tabla, es decir, un campo único y de longitud corta en el que nosotros podremos llegar más rápido. Es decir, ahora vamos a explicar lo que son los tipos de índices. Tenemos algunos tipos de índices y uno de los más utilizados, el más común, es el índice B-tree, o en este caso en español, índice de árbol binario. Este simplemente nos indica que a partir de un padre podemos tener 2 hijos, o en el caso del árbol podemos tener 2 ramas, una de la izquierda y otra de la derecha, y trabajamos en valores 1 y 0, es decir, 0 o 1, es decir, uno u otro, o sea, no pueden ser los dos, sino uno u otro en este caso, o varios. Ahora, tenemos el índice de mapa de bits. Este contiene la información de los registros, pero en un dato de tipo binario, es decir, mediante ceros y unos. Tenemos también el método de acceso secuencial indexado, por su traducción en inglés de sus siglas al español. Utiliza una estructura simple con una lista de números de registros. Es decir, vamos a registrar los índices en una tabla, por así decirlo, y ordenarlos de una manera más adecuada. Ahora, tenemos otra que es el índice de tabla hash. En el índice de tabla hash es un índice en el que utilizamos el algoritmo hash para tener más eficacia. Aquí en el link, que es el siguiente, podremos nosotros llegar a lo que es la información de los algoritmos de autenticación, que en este caso es el hash, y ese nos explicará de manera más adecuada esto. Ahora, otra tabla organizada de índices construye una tabla en orden de índice, generalmente utilizado el índice B-tree, por eso les decía que este es muy importante y más utilizado. Tenemos que tener en consideración varios aspectos al momento de realizar nuestro modelado, pero la más importante y la que debemos realizar, como sabemos, es los objetivos que queremos lograr, los problemas que tenemos, la integridad de los datos y las relaciones, utilizando lo que son las claves, las keys, y además de los índices, claro, porque tenemos que tener esos índices muy claros y definidos para el momento del uso. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Muchas gracias y nos vemos en un